vamos a efectivamente, yo les decía que la cuenta pública va a ser el tema de la jornada y yo les estaba detallando bien a grosso modo, pero para conversar más profundamente trajimos a un invitado. Va a ser columnista permanente porque lo tuvimos el viernes y ya lo tenemos el lunes, pero era obvio, es el invitado importante. Damos la bienvenida al delegado presidencial de Biobío, Eduardo Pacheco. ¿Cómo está, delegado? Bienvenido, qué bueno verlo nuevamente. Muchas gracias. Se va a convertir en mi compañero, le va a quitar el puesto a Leslie, ¿eh? Tiembla Leslie ahí. ¿Tiene experiencia usted, pues? Algo, un poquito. Muchas gracias por estar a esta hora de la mañana aquí con ustedes para conversar un poquito de lo que fue la cuenta pública del presidente. No quiero ir a lo típico, delegado, porque se sabe que quienes son partidarios del gobierno van a encontrar que la cuenta pública es muy positiva y quienes no siempre encuentran algún detalle. Quiero que me cuente más bien desde, incluso a lo mejor desdoblándose de su figura como delegado. ¿Cuánto has visto? Y quiero tomarme de una frase que escuché el otro día. El presidente entró quizás no teniendo tanta experiencia y está saliendo como un presidente quizás ya más de tomo y lomo. No era así, lo estoy parafraseando. Y en el fondo, ¿cómo vio usted? Porque cada vez está siendo más difícil gobernar. Y hoy día muchas veces se dice que el dato mata relato. ¿Por qué cuesta tanto que en el fondo esa sensación de que finalmente a lo mejor todo está tan mal, que también lo mencionó el presidente, se vaya un poco de lado con los datos que son tan concretos y que se entregan en una cuenta pública? Sí, bueno, bien profunda tu reflexión. Amanecí profunda. Sí, por supuesto, sí, porque la reflexión es bien profunda, porque lo que vemos efectivamente, y yo lo alojo un poquito en la región del Biobío, que es algo que hemos conversado con muchos actores desde lo político, lo social, lo gremial, es que sin duda que cuando existen dificultades hay que colocarlas en relieve y ver cómo las sacamos adelante. Pero cuando encontramos todo mal tenemos un problema, porque los ciclos políticos son dinámicos y entonces son cortitos y son cortos, y lo que las personas esperan en la región del Biobío, en general las personas lo que quieren es que estas personas que están en la representación política, en el lado que estén, oficialismo, oposición, trabajen en función de objetivos comunes. No todos vamos a estar de acuerdo, pero por lo menos en objetivos comunes. Y nuestra región es una región maravillosa, y yo creo que tiene enormes potencialidades. Entonces, lo que tenemos que hacer, que es la diferencia, donde podemos tener discrepancias y podemos disputar cosas, y está bien que pase así, por lo menos coincidir en algo, que día a día todos tratamos de sacar adelante la región. Y desde el mundo empresarial, desde el mundo político, desde los vecinos y vecinos que se levantan muy tempranito para salir a poner el hombro. Entonces, cuando caemos en el discurso de que todo está mal, creo que no es un buen camino. Creo que sí, cuando tenemos el debate sincero y franco de que efectivamente hay cosas que quizás a varios sectores no les parecen, que quisieran que se hiciera de otra manera, ahí podemos tener una reflexión y un punto de encuentro y debatir. Pero creo que es bien profundo lo que tú dices. Se hace difícil cuando tienes descalificaciones permanentes, cuando te restas de dialogar, o cuando vas a dialogar solamente cuando te dicen las cosas que tú quieres escuchar. A mí me pasa a menudo que hay muchas cosas que yo no comparto con actores políticos y sociales que me encuentro. Sin embargo, la habilidad que tiene el gobernar o estar en cargos políticos es precisamente eso. Escuchar cosas que a veces no te gusta escuchar y sacar de eso también cosas positivas. Yo creo que siempre se puede sacar algo. Es un poco de mezquindad quizás el no reconocer, porque si uno empieza ayer, se hace, en las cuentas públicas son balance. Se entrega, de hecho vienen también las cuentas públicas locales posterior a esta, y son balances, se entrega la lista de las cosas que se han hecho. Y si uno revisa en lo concreto y se apega a eso, son muchas las cosas que se logran. En quizás algo que también leí ayer en la prensa, decía el mismo presidente, quizás los diagnósticos cuando entramos no eran los que teníamos pensado. Y claro, o sea, en el fondo uno piensa en el segundo gobierno o en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que él no esperaba que le viniera un terremoto y empezara con eso en el primer gobierno. Entonces, a los gobernantes efectivamente hoy día pueden tener algo escrito en un plan de gobierno, pero eso no está escrito en piedra. Es un poco de mezquindad no reconocer que efectivamente se ha ido avanzando de acuerdo también a lo vertiginoso que va avanzando la sociedad, ¿o no?
Bueno, mira, una de las cosas que yo he destacado siempre es el liderazgo del presidente Boric, desde que era parlamentario y hasta ahora en su cuarto año de mandato, y que tengo el orgullo de ser parte de su gobierno, es que no cree en las cosas escritas en piedra, es decir, a veces va cambiando el rumbo. Y eso fue lo que nos pasó. Críticas de su sector también. Exacto. Yo no era militante del Frente Amplio en esa época, era un independiente, pero fui de los primeros que apoyó completamente al entonces diputado Boric, cuando dijimos que ante la situación que se vivía en materia social, el estallido social, la salida era democrática, era a través del diálogo, era a través del proceso constituyente. Y yo apoyé la firma que hizo el presidente, el entonces diputado. Porque yo creía en eso, creo profundamente en eso, que cuando tenemos problemas se resuelven con democracia, no con enfrentamiento. Y desde ahí que yo vengo, desde antes, mucho antes, pero creo que esas señales de Gabriel Boric son muy poderosas. Es decir, yo me siento a la mesa, conversemos, dialoguemos democráticamente y saquemos adelante una crisis. Y después lo hemos visto siempre, ese espíritu en su mandato. El 2022, cuando nosotros subimos el gobierno, nos toca enfrentar una crisis de seguridad sin precedente en el país, con un crimen organizado que estaba ahí, en la nariz de todos, y hubo que sacar 60 proyectos de ley, lo decía el presidente ayer, para poder avanzar. Había una ley antiterrorista que no servía, y se sacó la ley antiterrorista en esta administración, se sacó una ley de robo de madera, y yo estoy muy satisfecho con lo que dijo el presidente ayer a propósito de los hechos de violencia en la macrozona sur. Porque nosotros estamos bajando del 77-80%, teníamos el año 2021, toda la macrozona eran más de 1.000 atentados, en la región más de 500. Hemos bajado ostensiblemente hasta llegar a descensos sobre el 80% en algunos casos. Pero cuando pasa eso también, lo que decimos con mucha fuerza es que no queremos ningún atentado. No puede haber atentado en toda la macrozona. Si las personas quieren vivir en paz, en tranquilidad, no que vayan a quemar los camiones a la actividad productiva, a los proyectos energéticos, proyectos forestales, o simplemente a personas que a veces están en su hostería y llegan y le queman los camiones. Eso no puede pasar. Y vivimos golpes durísimos, como fue el asesinato de los 3 carabineros hace poquito más de un año. Pero también quiero destacar, y por eso digo, destacar lo bueno, el trabajo que han hecho las policías, la Policía de Investigaciones, Carabineros, los responsables están enfrentando a la justicia en el caso del crimen de los 3 carabineros. El ataque al Molino Grolmo está avanzado con muchos detenidos. Fíjese que yo sacaba la cuenta, Ángel, hace unos días, de 5 casos emblemáticos de violencia rural, hay 45 personas que han sido puestas a disposición de los tribunales de justicia, detenidas por investigaciones exitosas del Ministerio Público y de la Policía de Investigación y de Carabineros. Entonces, y el presidente dice, lo que queremos es 0 atentados, 0 violencia. Ese es el objetivo ahora. Después que disminuimos 80%, ahora le decimos que nuestro compromiso hasta el último día es ojalá llegar a 0. Y las cifras que empezamos a ver también en seguridad, estas son cifras del último comité policial, que hoy día, un ratito más, yo voy a participar de él. Que va a presentar a la Seremi nueva. A la nueva secretaria regional ministerial de Seguridad Pública y a la titular. Nosotros, y esto no son cifras mías, estas cifras me las entrega Carabineros, nos indican que tenemos un descenso en estos primeros meses del año de más de un 10% de los delitos de alta connotación social. Hemos aumentado la cantidad de personas detenidas en todos estos meses, la disminución que ya era señalada de los hechos de violencia rural, y tenemos 12 homicidios menos que el año pasado. Ahora, en materia de homicidio lo mismo, no queremos tener ningún homicidio, eso es lo que corresponde a una sociedad, pero lo que sí estamos viendo, cifras a la baja. Y entonces, y también ¿sabe por qué es importante? Porque yo trabajo habitualmente, ahora ya interior está en una función netamente política, pero cuando teníamos que ver la seguridad, yo trabajaba todos los días con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, que hacen un trabajo, Ángel, pero tan comprometido, tan profesional. Veía el otro día, conversaba con las personas de los C9 de Carabineros, de la Brianco y la Brian de la PDI. Es tanto el profesionalismo de las policías que trabajan intensamente para tener resultados, para sacar
la basura que significa las drogas en las poblaciones, porque es una basura que hace tanto daño en las poblaciones, genera crimen, genera homicidio, genera violencia, inseguridad en los sectores donde hay menos recursos en nuestra zona. Y donde hay personas que quedan en la línea de fuego. En la línea de fuego, gente honesta, trabajadora, que es la enorme mayoría de todos esos sectores. Entonces, por eso yo digo, en materia de seguridad, vamos avanzando y donde tengamos problemas, sí, estamos disponibles, pero reconozcamos los avances. Delegado, y ahí le quiero hacer un punto y también a lo mejor poniéndolo un poco en aprietos, porque una de las grandes críticas que se le hace a Gabriel Boric es justamente que al inicio de su gobierno pareciera, por eso le digo, pareciera que su relación justamente con las policías no era tan fluida o no era quizás de esta mancomunión que se ve ahora ya hacia el final. Y se ve como algo malo, se ve como se pone siempre en el punto de, oye, no olvidemos al diputado Gabriel Boric quizás enfrentándose y diciendo que las policías eran malas, y ahora el presidente Gabriel Boric dice que las policías son buenas. ¿Es un cambio que efectivamente iba a pasar? ¿Eso es así o nunca fue quizás esta animadversión que se configura y que se dice que tenía por lo menos el mandatario al inicio de su gobierno? Porque hoy día todos los actores de quienes están en la administración reconocen el valor que tienen hoy día la PDI, Carabineros, tratando de reforzarlo justamente y de lo importante que son justamente en este tema del crimen organizado. Es que yo creo que son varios elementos que... ¿Era así o se plantó esa sensación de que quizás el mandatario no inició esta relación de tantas loas como ahora con las policías? Bueno, qué duda cabe que siempre, y le va a pasar no solamente a un sector, sino que a otro, que siempre es distinto el escenario cuando tú estás en la tarea de gobernar. Y por eso es que es importante también siempre manejar estos dos momentos. Y la oposición tiene una mirada que cuando le corresponde gobernar es distinta. Por eso yo siempre he hecho el llamado y digo, cuando estás en la oposición, ojo, tratemos y para todo, ¿ah? Y ese es para todo. Y eso es para todo, para todo. Sí. Hemos tenido de lado y lado muy mala oposición. Yo estoy súper de acuerdo con eso. Sí, entonces, bueno. Me gusta que sea así. Entonces, en ese sentido, lo que veo también es que también nos dimos cuenta que los carabineros no tenían, claro, no podían hacer su trabajo bien porque tenían más del 50% de los vehículos destruidos o no tenían vehículos. Y aquí en la región solamente hemos entregado más de 400 vehículos como hecho objetivo, digamos, para ayudar a la tarea de carabineros. Pero también hemos visto, y ahí el general director uno lo escucha de manera permanente, los principios carabineros también, cómo reafirman de manera muy fuerte que es resguardar a la ciudadanía, lo que te decía yo, ir a sacar las bandas de narcotráfico, detener el crimen organizado, resolver homicidios, y siempre también con esta tarea importante que lo dice el general director, no lo digo yo. Yo lo escuchaba cuando dice carabineros con un irrestricto apego también y respeto a los derechos humanos. ¿Ves? Entonces, también son temas importantes cuando tú dices cómo vamos avanzando, digamos, en la institucionalidad. Creo que es súper relevante eso. Y eso es destacable y hay que decirlo, no hay problema en decirlo. Porque no lo digo yo, lo dice las autoridades principales y máximas de Carabineros. ¿Cómo se han integrado en las instituciones policiales también las mujeres de manera tan relevante? He visto yo unas carabineras oficiales que lideran equipos de alta complejidad y tremenda pega que hacen. La PDI, ya vamos a tener una general director de carabineros. Sí, ¿por qué no? Y tenemos en Biobío la prefecta de la Policía de Investigaciones, Claudia Chamorro, que tremenda profesional, hace una gran labor, una gran pega. Entonces, todo va cambiando en su énfasis, en sus miradas distintas, y creo que eso es lo bonito, digamos, dijo ayer también el presidente Gabriel Boric un poco. Es como, estamos aquí después de 4 años y efectivamente la mirada es distinta respecto de muchos temas. Estamos con el delegado presidencial de Biobío, Eduardo Pacheco, nos ha venido a visitar. No lo va a decir al aire, pero somos sus favoritos, así que por eso está de nuevo aquí este día lunes, pero comentando la contingencia, el tema de la cuenta pública nos convoca y seguramente hoy día va a ser día de muchos análisis. ¿No tiene asidero lo que decía ayer el gobernador de Biobío, el diputado Aedo, que en el fondo el presidente quedó en deuda con Biobío? O sea, lo que yo creo que habla de... Yo voy a colocar algunos elementos. Yo hablaba ya de seguridad, pero hay otros temas que son súper relevantes. En materia de infraestructura, porque cuando dicen
son obras de Estado, sin duda, pero hay que tener la voluntad política para sacarla adelante. Creo que gran parte del legado que va a quedar este fin de año en materia de proyectos de conectividad e infraestructura van a ser los 3 puentes, el puente ferroviario, el puente industrial y también la conexión del viaducto Chacabuco, que están para ser entregados a operación a fines de año, que generaron mucho empleo. Creo que el plan de emergencia habitacional también es algo muy relevante en la región y que nos tiene que colocar muy orgullosos. Yo conversaba con el ministro Carlos Montes, que vino a entregar vivienda hace poquito, el viernes a San Pedro. Estuvo en Lota también. Que la verdad es que la meta aquí era casi 19.000 viviendas y han hecho bien la pega, el Minbo y el Servio ya superaron las 21.000 viviendas. El último, porque ayer la cuenta salía que éramos casi 21.000, pero yo tengo el último dato actualizado, pasamos las 21.000, incluso le han puesto una meta de 24.000 viviendas. Y ahí el trabajo con el mundo privado ha sido muy importante también, con la Cámara Chilena de la Construcción. A propósito, que lo que les quiero contar es que hace un año teníamos una situación muy difícil en la región con el cierre de la compañía siderúrgica Huachipato. Y todos teníamos el temor de llegar a los 2 dígitos de desempleo. Unos más con más proyección, otros con menos, como el caso mío. Pero el último indicador de desempleo nos marca un 9,1%. Que es alto igual. No, para allá voy. ¿Nos deja la tranquilidad que no llegamos a los 2 dígitos? Sí. ¿Nos deja contentos? No. No nos puede dejar contentos, porque lo que queremos es tener mucho más empleo. Y para eso hay que trabajar. Por eso el proyecto del FOGAES que viene, que yo espero que luego se promulgue, parte por la región del Biobío. Eso fue una iniciativa que la impulsó el Ministerio de Economía, para partir por el Biobío. ¿Para qué es el FOGAES? Que no nos están escuchando. Para entregar incentivos a que las personas puedan comprar viviendas, sobre todo los jóvenes que le está costando tanto llegar, porque no hay sueldo que aguante, digamos, lo que te están pidiendo los bancos. Y ahí la Cámara Chilena va a tener mayor capacidad de construcción para poder generar más proyectos. Y lo otro importante de eso es que el Observatorio Laboral nos dice que los grandes responsables de que hayamos mantenido el empleo en niveles más cercanos a la nacional, a la cifra nacional, son el rubro de la construcción. Aumentaron un 58% la cantidad de empleo. Estamos volviendo a los niveles prepandemia. Nos falta todavía, pero bueno, en esas cosas positivas donde tenemos que seguir empujando. Y creo también que algo bien relevante, yo quedé muy contento porque algo que yo de verdad que lo siento con mucha fuerza, es el plan de construcción naval. Lo que está haciendo ASMAR de Talcahuano, la Armada de Chile, es maravilloso. Están desarrollando el proyecto del Escotillón. Son dos buques, política naval. Recordemos que el almirante Biel, que se entregó hace poquito, ¿te acuerdas? El rompehielos. Sí. Partió en el gobierno de la presidenta Bachelet, se termina en el gobierno del presidente Boric. El Escotillón partió desde la aprobación en el gobierno del presidente Piñera, continuamos nosotros, esperamos ya entregar a lo menos uno durante este gobierno y será el próximo que le corresponde al otro. Y el presidente dice una frase que es maravillosa. Lo que queremos es que la escuadra nacional se construya íntegramente en algún momento en Talcahuano, en ASMAR. Yo creo que tiene todas las capacidades. La Armada la tiene una ingeniería de detalle de primer nivel. La ingeniería de detalle no se compra en Chile, la hacen ahí en ASMAR. Entonces tenemos una potencialidad y genera tanto empleo. El proyecto Escotillón llega hasta 1.200 trabajadores directamente en esa zona. Creo que es una buena señal y que podamos seguir digamos, junto a la Armada anunciando proyectos de infraestructura. ASMAR es una empresa estratégica que creo que tenemos que defender y fortalecer en el ámbito también de defensa, soberanía y generación de empleo. El tiempo se nos ha pasado volando, usted sabe cómo son las cosas, tenemos que ir terminando. Se gobierna hasta el último día, ¿cierto? Siempre es lo que por lo menos las autoridades nos han venido a decir acá y es lo que espera finalmente, yo creo, la ciudadanía. Sí, hasta el último día, porque nos quedan muchos proyectos. Tenemos el biotren, porque a veces algunos también, a los que somos también muy regionalistas, yo soy representante del gobierno, pero también soy muy regionalista, entonces vemos el anuncio, que creo que es un anuncio para la metropolitana del metro. Entonces alguien se podría preguntar, ¿qué está pasando con el biotren? Le voy a contar algunas cosas. No se lo he contado. Sí, no se lo he contado a nadie. Y esas son las que me gustan a mí. Acaba de terminar el diseño de la prefactibilidad, está listo ya, todo completo el diseño del biotren a Lota.
Por fin. El por fin. Está listo. Digamos, acaba de terminar la licitación. Quiero ser, que me entusiasmé demasiado, Ángel. No, ahora, mire, voy a retroceder la cinta. Ahí sí, porque me enredé con Penco. Fabián después lo edita. Le voy a comentar lo de Penco, me enredé con Penco, ya. Vamos por Lota. Biotren a Lota. Está adjudicada la empresa que va a desarrollar el diseño del biotren a Lota. Perfecto. La empresa debería ya durante las próximas semanas estar en terreno realizando el trabajo necesario para diseñar el biotren a Lota. En el caso de Penco, voy a decirlo bien porque el alcalde debe estar súper atento. Terminando, ayer estaba atentísimo. Está terminando la prefactibilidad, terminó ya. Se va a ir ahora esta prefactibilidad a obtener la recomendación satisfactoria, la RS, del Ministerio de Desarrollo Social. El alcalde está bien contento, el alcalde Penco, porque terminaron la prefactibilidad, se va a RS al Ministerio de Desarrollo Social en Santiago, para después ya iniciar el camino que Lota ya lleva bien avanzado, que es lograr tener la adjudicación de su diseño. Concepción, Los Ángeles en el tren. Estamos listos para iniciar el estudio, estamos en el estudio prefactibilidad para el tren allá. Y dos cosas más importantísimas, hay que dejar también avanzada con mucha fuerza la conexión del ferrocarril desde la Ruta 5 hacia Concepción Talcahuano y efectivamente que avancemos en la concesión, que es la decisión que tomó la mesa del Plan Más Movilidad, de una concesión para iniciar de una vez por todas la conexión en Talcahuano de la ruta interportuaria en este eje que llega directo a los puertos de Talcahuano. Así que queda trabajo hasta el último día de gobierno, queda muchísimo trabajo y en eso vamos a seguir con mucha fuerza y entregando muchas obras emblemáticas en nuestra zona. Así que sí, como usted dice, hasta el último día y también dejando proyectado, porque nosotros tenemos un sentido de responsabilidad y lo que nos interesa son los habitantes de la región, más allá de cualquier otro concepto. Así que yo, el último día, si el presidente no determina otra cosa, obviamente, me voy muy contento si dejamos todas estas cosas que yo le estoy diciendo en el camino que corresponde para que el próximo gobierno, sea cual sea, haga el gol. El delegado presidencial de Biobío, Eduardo Pacheco, conversando con Mesa de Noticias, fresquito ahí. Ayer tuvimos cuenta pública, la última de la administración de Gabriel Boric, y él vino a analizar un poco más profundo este mensaje. Muchas gracias, delegado. Que tengan muy buena jornada. Muchas gracias, Ángel. Que esté muy bien.